lugar todo espíritu, Señor, que se opone a tu obra, Señor. Y permítenos una bendición completa a través de esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Mateo 26, 41 nos dice lo siguiente: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. es débil. Jesús comenzó a hablar acerca de la carne. La debilidad del hombre viene porque tenemos la parte carnal. Si fuéramos puro espíritu, fuéramos completamente espirituales. Pero como somos de carne, tenemos la debilidad en esa parte que somos. Y la Biblia dice que Jesús comenzó a explicar y a decir: velad y orad para que no entréis en tentación. Es decir, Cristo veía venir algo difícil, una situación muy difícil, pero los discípulos no lo entendían. No estaban en el mismo sentir. Y en un texto de las cartas que Pablo manda, habla de que seamos de un mismo espíritu, de un mismo sentir. Es decir, que podamos percibir esos momentos difíciles que van a golpear nuestra vida, nuestro camino espiritual. Y en ese momento Jesús veía venir algo muy difícil, que era el momento cuando Él iba a padecer por nuestros pecados. Él estaba en un sentir: viene algo difícil a mi vida, pero los discípulos no lo sentían igual. De tal manera que por un lado estaban los discípulos cansados, agotados, y por otro lado también estaba Jesús cansado y agotado. Pero Jesús estaba afligido en espíritu, estaba afligido, y Él sentía lo que se venía. Él veía cuando lo que se venía, pero los discípulos no. Y entonces Él empieza a hablar de esas cosas. Velad, orad para que no entréis en tentación, porque viene la tentación. Y Jesús veía cómo iba a venir el que lo entregaba y todo lo que iba a pasar. Y entonces la Biblia dice que empieza a decir: el espíritu está dispuesto. El espíritu está dispuesto a fortalecerte. El espíritu está dispuesto a ayudarte, a guiarte. Pero la carne es débil. El problema es la carne. Es lo que nosotros, la propensión que tenemos a caer en la tentación. Y así Cristo lo describió. ¿Por qué no viene el espíritu? Porque la carne gobierna. Porque la carne está más, estamos más en la carne que en el espíritu. Por eso no gobierna. Y Cristo dice que el espíritu está preso. El espíritu está esperando que nosotros acudamos a Él, que nosotros vayamos a Él, que nosotros busquemos su ayuda. Todos pasamos tiempo de debilidad, seamos cristianos o no seamos cristianos. A todos hemos padecido la pérdida de algún familiar, la pérdida de alguien que queríamos mucho. Hemos padecido algún problema que nos trajo desánimo, que nos trajo el lloro, el quebranto, y en ese momento somos débiles espiritualmente, a tal grado que algunos buscan hasta el suicidio. La primera cosa que el Espíritu Santo trae en ayuda de aquellos y de cada persona que quiere buscar a Dios, que anhela volverse a Dios, es la conversión. El Espíritu Santo trae conversión en primer lugar. En Juan 16:8
Juan 16, versículo 8. Juan 16, versículo 8 al 11. Del 8 al 11 dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Cristo comenzó a hablar de que vendría el Espíritu Santo y entonces empezó a hablar de la primera obra que el Espíritu Santo viene a hacer en cada persona. Y esa primera ayuda, primera guía que el Espíritu Santo hace es traer conversión a través de la convicción. Convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y aquí dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Es decir, así como nosotros vivíamos en pecado, no nos interesaban las cosas de Dios, pero de repente llegó la palabra a nuestra vida y empezó a entrar en acción el Espíritu Santo y comenzamos a ver que nosotros necesitamos de Dios y necesitábamos volvernos de nuestro pecado. Es decir, trajo convicción a nosotros y en ese momento nos dimos cuenta, yo vivo en pecado. Yo vivo en pecado. Siguiente, dice, trae convicción de pecado, de justicia. Y la justicia de Dios, nosotros empezamos a recibir del Espíritu Santo que Dios es justo. Y que ante esa justicia, Dios no pasó por alto nuestros pecados y dijo, pues como estoy de buenas, pues le paso por alto sus pecados. No, sino que vino a la figura de que nosotros fuimos salvos porque Cristo murió por nosotros. Amén. Cristo murió por nosotros. Nos convenció de que nosotros vivimos en pecado y necesitamos un Salvador. Y ese Salvador se llama Jesús. Se llama Jesús. De justicia, de pecado, justicia y juicio. Nosotros empezamos a entender que el juicio de Dios nos declaraba culpables. Nos declaraba culpables. Yo soy culpable delante de Dios porque pequé. Y el Espíritu Santo nos hizo entender que en nuestro lugar murió Jesús. Y ahí entendimos, por ejemplo, que la figura de Barrabás éramos nosotros. Nosotros estábamos ahí. Y la figura de Barrabás, que fue libertado, pero en su lugar murió Jesús. La figura de Barrabás era yo, porque Cristo murió por mí, para que la justicia de Dios se cumpliera. Dios no pasó por alto mis pecados sin que alguien pagara por ellos. La primera obra es esta, traer conversión a nosotros. Posteriormente de esa conversión, nosotros entendimos que vivíamos en pecado, nos arrepentimos y comprendimos que Cristo murió por nosotros y que pagó por nuestros pecados. Ya cuando los confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos sella para salvación. Efesios 1:13, Efesios 1, versículo 13.
nos sella para salvación. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo nos sella. La palabra sello, desde esos tiempos, de los tiempos pasados, hasta hoy, sirve para designar propiedad. Es decir, cuando alguien adquiere una propiedad, una casa, un terreno, un aparato, le ponen un sello en una factura, que quiere decir que esa persona pagó y es propietaria de esa cosa, de ese objeto. Y ese sello demuestra que tú lo pagaste. La Biblia dice que cuando alguien se arrepiente, en este texto nos quiere decir que Cristo pagó por nuestros pecados, pero el Espíritu Santo viene a ser un sello declarándonos que somos propiedad de Dios. Amén. Y que nadie puede tomar nuestra alma, porque somos propiedad de Dios. Somos propiedad de Él. Ya no hay alguien que venga y nos reclame. ¿Por qué? Porque somos de Dios. Somos de Cristo, porque Él pagó por nosotros. ¿Sí? ¿Qué más? Cuando ya estamos sellados, cuando el Espíritu Santo ha hecho una obra completa, pero ahora tenemos un problema. Ya somos de Dios, pero hay que seguir caminando en este mundo. Hay que seguir en una vida cristiana. Hay un libro y un video que se llama ay, se me fue el nombre ahorita. Se llama El Peregrino, de Juan Bunyan. En esa obra, El Peregrino, él llega a la cruz de Cristo. Y en toda su travesía, este peregrino traía una carga en su espalda. En el momento que llega en la cruz de Cristo, esa carga se cae. ¿Sí? Se cae. Le es quitada la carga, pero todavía tiene que seguir un camino hasta llegar a la ciudad celestial. Y ese camino es nuestra vida. Juan Bunyan describió el camino del peregrino, que es nuestra vida cristiana. Y para eso necesitamos todavía la ayuda del Espíritu Santo, la influencia, su presencia en nosotros. Y para eso Él es una fuente de vida en el Espíritu. Una fuente. Juan 7:37. Juan 7, versículo 37. Nos dice lo siguiente: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Amén. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Como promesa, en el tiempo de Jesús, Él comenzó a hablar. El verso 39, perdón. La Biblia dice que Jesús hablaba del Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyeran en Él, porque Cristo no había sido glorificado todavía. Pero amados, Cristo ya fue glorificado, lo que significa que esta promesa ya es una realidad. Y todos y cada uno de los que han creído en Jesús, el Espíritu Santo debe de ser una fuente de vida espiritual. Una fuente de vida espiritual. Si alguno tiene sed,
venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Los ríos de agua viva, la fuente, es ese lugar donde fluye, donde sale agua, y esa agua da vida. Esa agua sacia la sed. Esa agua calma la sed. Y cuando alguien va sediento y la bebe, refresca su cuerpo. Y pudiera decir el caminante que encuentra una fuente después de estar en una larga travesía, me volvió el alma, porque se siente morir. No sé si alguien haya caminado en los lugares, en los caminos de provincia, pero cuando tú vas a provincia y es un lugar donde únicamente puedes tomar de la fuente, de las fuentes que hay, tú caminas largas travesías, subidas, bajadas, y después de un largo camino, tú experimentas lo que es este texto. Entras en un tiempo de mucha sed, el calor encima, y pareciera que te regresa la vida. Amados, a eso se refería Jesús. Vivimos en un mundo hostil, lleno de pecado, lleno de injusticia, lleno de maldad, hostil, sequedad espiritual, pero aquel que conoce a Cristo, aquel que ha creído en Jesús, el Espíritu Santo debe de ser una fuente de vida espiritual. Amén. No tiene por qué pasarse espiritual, tiene que haber esto en su vida. Para ser esa fuente de vida eterna, de vida espiritual, el Espíritu Santo nos acompaña y mora en nosotros. Juan 14, 17. Juan 14, 17. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Verso 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cristo está hablando de la promesa y él dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Cristo estaba hablando con sus discípulos y entonces empieza a decir el mundo, la persona que no le interesan las cosas de Cristo, las cosas de Dios, no le conoce, no conoce al Espíritu Santo, no puede percibir. ¿Cuál es el problema en que alguien no perciba al Espíritu Santo? Puede haber una reunión como esta donde alguien diga, pues Dios me bendijo grandemente. Y puede haber alguien que no. Puede haber alguien que en su casa ore, que en su casa lea, que en su casa estudie la palabra. Y que Dios le bendiga. Pero hay una diferencia entre uno que es bendecido y uno que no. El problema es el problema del pecado. Aquí la Biblia habla del mundo, del mundano, del que vive en pecado. Y dice que ese no le conoce, no le percibe. El Espíritu Santo está en todos lugares. ¿Sí? Hay un hombre conocido como John Finney, Carlos Finney, perdón, que Carlos Finney se describe en un libro que él escribió, y dice que llegó a una fábrica donde maquilaban ropa, y dice que de repente cuando él entró
la costurera que estaba primero empezó a entrar como en un nerviosismo, de tal manera que al querer, de repente se rompió la aguja, la cambió y al querer ensartar no podía, siendo experta en la materia, puesto que era una costurera de tiempo, no podía. Y de repente dice que entró así un ambiente en esa fábrica, donde todos empezaron como a tener una confusión, como que algo estaba pasando ahí, que no les permitía concentrarse en su trabajo. De repente el dueño se dio cuenta, y aunque el dueño no era cristiano, el dueño dijo, ¿saben qué? Dijo, interrumpan todo su trabajo, dejen eso. Dijo, y reúnanse todos en este lugar. Dijo, porque más vale perder unas horas de trabajo y que todos podamos escuchar la palabra de Dios. Y acto seguido, Carlos Finney comenzó a predicar en ese lugar. Y esas personas recibieron el Evangelio y se vuelven de sus pecados. ¿Cuál fue la diferencia? Que entró un hombre que traía el Espíritu Santo y ese espíritu comenzó a moverse. La fábrica era la misma, estaban las mismas personas más uno que traía el Espíritu Santo. Amén, gloria Amados, el Espíritu Santo hace maravillas. Aleluya, Cuando alguien tiene ese Espíritu Santo, cuando alguien mora en él. Y la Biblia dice que Él nos acompaña y mora en nosotros. Cristo lo dijo. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. ¿Cuándo estará? ¿Cuando estés aquí? No, siempre. Siempre. Cuando vayas al baño, Él allí va a estar. Cuando vayas a la escuela, Él allí va a estar. Cuando estés en tu casa, allí va a estar. Cuando estés en tu trabajo, allí va a estar. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el problema? Tu perspectiva. Si tú piensas que nada más aquí, pues nada más aquí se va a manifestar. Pero si tú crees que el Espíritu Santo va contigo en la calle, tú vas a empezar a experimentar algo distinto, algo diferente. Y probablemente le vas a poder hablar en la calle. Amén. Y Él te va a empezar a decir qué hacer. Y Él te va a empezar a decir a quién hablarle. ¿Sí? Así se mueve el Espíritu Santo. Entonces nos acompaña y mora en nosotros. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad y nos consuela. Trae consuelo en nuestra debilidad. Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. No falta la situación que nos trae quebranto, la situación que nos trae confusión, dolor, angustia, temor, pero dice Cristo, yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador y este consolador esté para siempre. Amén. Para siempre en tu vida. Este consolador no es un pastor, no es un predicador, no es un hermano de la iglesia. Él va a estar siempre. Este consolador no se muere. No se le cansan las fuerzas, no le faltan las fuerzas, tampoco le falta porque está ocupado. Él no está ocupado. Cuando tú lo requieras, lo llamas y Él va. Él está presto, Él está dispuesto, está disponible. Él nos consuela. El Espíritu nos consuela.
La ayuda del Espíritu Santo es también enseñarnos a nosotros. Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Quien el Padre os enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Amén. ¿Hay alguien que necesita ser enseñado en el camino de Dios? El Espíritu Santo está presto. Amén. Hay cosas que no entiendes en la Escritura. Hay alguien que la inspiró y es el experto en enseñarlas. Es el Espíritu Santo. ¿Quién crees que le dictó a las personas que escribieron la Biblia? Pues el Espíritu. La Biblia dice en la carta de Timoteo, en una de las cartas, que toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Amén. ¿Quién la puede enseñar? El Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Sí? Hombres no eminentemente estudiados, hombres no universitarios, han podido ser predicadores, han podido ser pastores, Gloria a han Dios. podido llevar a cabo familias que han honrado a Dios, siendo albañiles, siendo pintores, siendo hojalateros, siendo de cualquier oficio sencillo, Amén. porque tienen un gran maestro que se llama el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y está a la mano, está disponible para cada uno de nosotros. La ayuda del Espíritu Santo viene porque nos es una guía, nos es un guía. Juan 16:13 y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Juan 16:13, perdón. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo nos guía, Él es una guía, nos ayuda a discernir lo verdadero y a tomar decisiones correctas. En vez de buscar los consejos de otras personas, lo primero que debemos hacer es pedir al Espíritu Santo que nos dirija en nuestra vida, que nos dirija, que nos guíe, que nos enseñe, que nos capacite. La ayuda del Espíritu Santo viene también a través de que nos da poder. Nos da poder. Hechos 1:8. Hechos 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús, antes de irse, antes de ascender al cielo, la Biblia nos dice que les dijo a sus discípulos: recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo a ustedes. Cuando ustedes reciban el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que ese poder no es un poder como lo presentan muchos grupos, donde las personas quizás empiezan a hablar lenguas, donde las personas empiezan a hacer cosas extrañas, sino que nos deja ver para qué. Y nos dice: me seréis testigos en Jerusalén y toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Amén. ¿Para qué recibe el Espíritu Santo el cristiano? Para dar testimonio. Gloria a Dios. Y ese testimonio glorifica el nombre de Jesús. Exalte la obra y el sacrificio de Jesús. ¿Sí? Para dar testimonio. Y a esos primeros cristianos les dijeron, para que me seas testigo desde Judea y hasta lo último de la tierra. Es el propósito. Entonces, no es nada más eso, de empezar a hablar lenguas, empezar a hacer cosas extrañas, que si se cae uno, que si lo toca según uno que está lleno del Espíritu Santo y se caiga por allá. No, no es que se ponga a reír como loco, ¿verdad? Sino tiene un propósito, el glorificar a Cristo a través de un testimonio, a través de la obediencia, a través del crecimiento espiritual. Y finalmente, pues la debilidad que Dios permite que tengamos tiene un propósito. Tiene un propósito. Y ese propósito es que nos aferremos a la presencia, la paz y el poder que nos ofrece el Padre. El propósito es que nosotros nos aferremos más a Dios, busquemos más de su poder, busquemos más de su guía, busquemos más de su presencia, busquemos más y más parecernos a Jesús. En 2 de Corintios 12:9, 2 de Corintios 12, versículo 9 y 10, 12:9 al 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mi debilidad, en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en la debilidad, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Pablo, hablando acerca del poder que viene a través del Espíritu Santo, él dice, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El propósito de la debilidad es que viendo nosotros que somos débiles, nos aferremos más a Dios, busquemos más a Dios, y entonces a través de esa presencia del Espíritu Santo en nosotros, traiga más gloria a Dios. Amén. Traiga más honra a Cristo por medio de nuestro testimonio, por medio de nuestra forma de vivir. En Hebreos 5, finalmente, el llamado es a buscar fortaleza en el Espíritu Santo. Amados, nosotros no sabemos qué ha de acontecer en 2 horas, en un día, en una semana, en un mes, pero hay alguien que sí. Hay alguien que sí. De tal manera que se dice que en una ocasión un hermano estaba durmiendo y de madrugada él tuvo un sueño. Tuvo un sueño donde veía que otro hermano iba en la carretera con su familia, su esposa y sus hijos en su carro, y que ese carro chocaba. Ese carro chocaba.
Y entonces, él haciendo caso a la guía, al conocimiento que es del Espíritu Santo, dice que se paró prontamente y él empezó a orar. Empezó a orar por esa familia, por ese hermano, y pidió que Dios lo librara de aquel accidente, de aquel percance, de aquel accidente donde probablemente él y su familia morirían. Y pasó el tiempo y entonces se dice que en la reunión aquel hermano que había soñado vio al hermano que había visto que moría con su familia, que tenía el accidente. Y le dijo, hermano, ¿cómo estás? Y le dijo, bien, gracias a Dios. Y el hermano le dijo, hermano, yo te vi que tenías un accidente en tu automóvil. Ibas con tu familia y chocabas. Y en ese accidente morías con tu familia. Sí, pero yo me puse a orar por ti, hermano. Y aquel hermano precisamente le dijo, sí, hermano, yo salí a carretera. Dice, y estuve a punto de tener un accidente, pero Dios me libró. Gracias por orar por mí. Amén. Porque el Espíritu Santo sabe lo que va a pasar. Sabe lo que vas a pasar tú, lo que voy a pasar yo. Y si buscamos su guía, si buscamos lo que Él sabe, Él nos puede decir lo que va a pasar, como leímos hace un rato. ¿Sí? Entonces, el llamado es a buscar la fortaleza en el Espíritu. Hebreos 5:7 nos dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gemidos, con gran clamor y lágrimas, al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. La Biblia nos está recordando el evento cuando Cristo se puso a orar en Getsemaní, y dice que Cristo en los días de su debilidad, es decir, en los días de su carne, en los días cuando Él se sentía atribulado, buscó la fortaleza en el Espíritu. Buscó la fortaleza en el Espíritu. Y Él es el ejemplo que tenemos que seguir. Y si Él buscó la fortaleza en el Espíritu, entonces nosotros tenemos que buscar también lo mismo. ¿Sí? Cristo buscó ser librado por el Padre en aquella ocasión. Buscó ser librado de la ocasión para que Él no llevara a cabo la obra de Dios. Si Él se tenía que negar, y Él oró intensamente, y dice aquí con gran clamor y lágrimas. Y hallamos a Cristo orando en el Getsemaní con palabras indecibles. Su sudor, la Biblia dice, que era como gotas de sangre. Y eso los psicólogos lo han interpretado y han dicho que acontece cuando cuando una persona es expuesta ante un padecimiento, ante una angustia muy grande. ¿Sí? Cuando somos expuestos a una angustia muy grande, el hombre tiene la capacidad de que su sudor parezca sangre. Y Cristo así fue. Se derramó en lágrimas ante el Padre. Se derramó Cristo. Su cabeza se convirtió en gotas, como gotas de agua, como gotas de sangre. Por ahí en Jeremías 9, Jeremías pedía, oh Señor, si mi cabeza se volviera como agua, para poder llorar a las hijas de mi pueblo. Y pedía un refugio de caminante en el desierto para llorar a su generación. Pero Cristo le fue concedido eso, el poder derramar su alma en el Getsemaní por cada cristiano, por cada creyente
que padeciera. Amén. Se derramó en lágrimas. Sabía que el Padre tenía poder para librar. Jesús sabía que en el Padre había poder Amén. para librar. Y amado, ¿qué podemos decir? En esta tarde nos podríamos pasar la noche en vela y hablando de las obras tan grandes que el Espíritu Santo ha hecho a través del tiempo. Amén. Y podríamos gloriarnos en lo pasado, pero es mejor mirar al presente y saber que hay alguien que se presenta ante el Padre con gemidos indecibles en el tiempo de nuestra debilidad, porque Él quiere y está dispuesto a ayudarnos. Amén. En su guía, en su compañía, en su poder y en su enseñanza. Amén. Amados, ¿por qué no nos ponemos de pie y podemos pedir esto? No sé cómo esté tu vida, si estés padeciendo alguna tribulación, si tu vida está en un tiempo de tranquilidad, pero no sabemos lo que se aproxima. Sí, pero hay alguien que sí sabe. Hay alguien que sabe lo que va a pasar. Él sabe si al rato va a temblar. Él sabe si al rato va a haber un accidente. Él sabe si al rato vamos a estar riendo o llorando. Amén. Pero algo también sabemos hoy. Él quiere estar con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Él quiere levantarnos con su poder. Señor Jesús, te damos gracias porque tu palabra, Señor, nos enseña que tu Espíritu Santo, Señor, la promesa es una verdad para el creyente hoy en día. Padre, tu Espíritu Santo mora, Señor, en cada creyente. Guía, Señor, a cada creyente, Señor, a cada persona. Anhela, Señor, llevar de la mano a cada persona que no ha creído en ti, para que se vuelva en arrepentimiento, Señor. Padre, el Espíritu Santo intercede por cada uno de nosotros que estamos aquí, con gemidos indecibles ante el Padre, en el tiempo de nuestra debilidad, Señor. Padre, en los tiempos que se aproximan, porque Él los conoce y gime a favor nuestro, Señor. Padre, quiere estar en nosotros, con nosotros y guiarnos, enseñarnos, darnos de su poder para poder dar testimonio en este mundo, Señor. Padre, para poder glorificarte, para poder honrarte, Señor, en una generación que vive en tinieblas. Así es, amado. El Espíritu Santo quiere ser lámpara para guiarnos, Señor. Padre, quiere darnos poder para glorificarte, Señor. Padre, nosotros queremos ese poder, Señor. Permítenos tener de ese poder, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo nos acerque más y más a ti, Señor, para poder honrarte, Señor. Padre, engendra en nosotros un corazón limpio, Señor, un espíritu renovado y danos el gozo de tu salvación, Señor, para poder clamar, Señor, para poder gemir, para poder interceder, para poder, Señor, presentarnos con ruego, con súplicas y con lágrimas delante de ti, Señor, como lo hizo nuestro Salvador Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada persona que está aquí, Señor. Padre, que si alguien está padeciendo tribulación, que ya ha traído debilidad, Señor, tú seas en su vida, Señor. Tú seas en su familia, en su casa. Padre, tú seas guía, Señor, de cada uno. Tú seas, Señor, maestro, Señor, para poder comprender tu palabra, Señor.
Padre, tú seas la lámpara, Señor, la luz que ilumine el camino de cada uno. Padre, y en tu guianza podamos, Padre, conocer, Padre, cómo orar, cómo actuar, Señor. Padre, seamos levantados en poder, Señor. Padre, que ninguna situación, Señor, en el futuro, en el pasado, Señor, en el presente, pueda separarnos de ti, Señor. Padre, porque no hay gozo más grande que presentarnos delante de ti, Señor. Padre, para alabarte con corazón puro. Abrir tu palabra, Señor, y saber que estamos en el camino correcto, Señor. Abrir tu palabra, Señor, y saber que estamos caminando en el Espíritu, Señor. Padre, danos ese poder para vencer en este mundo que vive en pecado, Señor. Padre, que no quiere saber de ti, Señor. Danos de ese espíritu, Señor, para ganar a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a las personas que conocemos. Padre, a las personas con las que convivimos, Señor. Padre, danos de ese poder, Padre, para poder dar testimonio de ti, Señor. Que tú vives en nosotros y que tú, Señor, eres nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, levanta a mis hermanos, levántame a mí, Señor. Padre, sé tú, Señor, el que nos acompañe cada instante, en cada lugar, en cada momento. Mientras dormimos, Señor, tú mores en nosotros para glorificar el nombre de Jesús. Padre, que nuestra alabanza sea pura, Padre, porque vivimos en ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias por tu palabra, por cada hermano que está aquí, Señor. Y pedimos por cada hermano que ha faltado hoy, que tu gracia, que tu poder, Señor, sea con cada uno. En el nombre de Jesús. Poderoso de Amén. Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Podemos